Pero no me fue dable apreciar el valor de estos placeres nuevos en el momento mismo. No venían esos placeres de la muchacha que yo quería, para mí que la quería, sino de la otra, de la chiquilla con quien yo jugaba, y eran para ese otro yo que no estaba en posesión del recuerdo de la verdadera Gilberta y que no tenía aquel corazón que hubiera podido apreciar el valor de la felicidad por lo mucho que la deseaba. Ni siquiera, ya vuelto a casa, lo saboreaba, porque ocurría todos los días que la esperanza fatal y necesaria de aquel otro día podría contemplar tranquilamente, exactamente, felizmente a Gilberta, de que me confesaría su amor explicándome las razones que tuvo para ocultármele hasta entonces. Me obligaba a considerar el pasado como inexistente, a no mirar más que por delante de mí y a estimar las pequeñas preferencias que me tenía dadas, no en sí mismas y con valor suficiente por sí, sino como escalones nuevos donde poner el pie que me permitirían dar un paso más hacia adelante y alcanzar, por fin, la felicidad hasta entonces no lograda. Si bien algunas veces me daba pruebas de amistad, otras me hacía sufrir porque parecía que no la gustaba verme, y eso sucedía muy a menudo, precisamente en aquellos días con que más contaba yo para el logro de mis esperanzas, cuando, ya al entrar por la mañana a la sala a besar a mamá, que estaba arreglada, con la torre de sus negros cabellos perfectamente construida y sus manos finas y torneadas oliendo aún a jabón, me enteraba, al ver una columna de polvo que se sostenía ella sola en el aire, por encima del piano, y al oír un organillo que tocaba al pie de la ventana, la vuelta de la revista, de que el invierno recibiría por todo el día la visita inopinada y radiante de un tiempo primaveral, tenía la seguridad de que Gilberta iría a los Campos Elíseos y sentía un gozo que parecía mera anticipación de una mayor felicidad. Mientras que estábamos almorzando, la señora de enfrente, al abrir su ventana, hacía alargarse bruscamente de junto a mi silla, de un salto que atravesaba nuestro comedor en toda su anchura, al rayo de sol que estaba allí durmiendo la siesta y que pronto reanudaba su sueño. En el colegio, en la clase de la una, languidecía de impaciencia y de aburrimiento al ver cómo el sol arrastraba hasta mi pupitre un dorado resplandor, invitación a esa fiesta a la que yo no iba a poder llegar antes de las 3, porque a esa hora venía Francisca a buscarme a la salida y nos encaminábamos hacia los Campos Elíseos por calles decoradas de luminosidad, llenas de gente, donde había casas con balcones vaporosos, abiertos por el sol y que flotaban delante de las casas como nubes de oro. Llegábamos a los Campos Elíseos. Gilberta no estaba, aún no había ido. Me quedaba quieto en la pradera, que cobraba vigor nuevo con un sol invisible que hacía rebrillar de cuando en cuando la punta de una hierbecilla y en la que estaban posados unos pichones, como esculturas antiguas que el jardinero desenterrara con su azada. Me quedaba quieto, con los ojos clavados en el horizonte, en la esperanza de ver aparecer de un momento a otro la imagen de Gilberta, con su institutriz por detrás de la estatua, que aquel día parecía ofrecer el niño que llevaba en brazos y chorreaba todo luz a la bendición del sol. La señora que leía los debates, sentada en un sillón, en el sitio de siempre, saludaba a un guarda con ademán amistoso y le decía: «Vaya un tiempo más hermoso, ¿eh?». Y cuando la mujer de la silla se acercó para cobrarla su asiento, la señora hizo 1000 monerías, colocando el billetito de perra gorda en la abertura de su guante, como si fuera un ramillete que deseaba poner, por atención hacia el donante, en el sitio que más le pudiera halagar. Y cuando ya estaba el recibito alojado, la dama imponía a su cuello una evolución circular, se arreglaba bien el boa y lanzaba a la de las sillas, al mismo tiempo que la mostraba el pico de papel amarillo que asomaba en su muñeca, la hermosa sonrisa con que una mujer indica a un joven que mire el ramo que lleva en el pecho, diciéndose: «¿Qué? ¿Conoce usted mis rosas?». Yo me llevaba a Francisca hacia el Arco del Triunfo para salir al encuentro de Gilberta, pero no la encontrábamos, y me volví hacia la pradera
convencido que ya no vendría, cuando al llegar a los caballitos, la chiquilla de la voz breve se lanzaba sobre mí. «Vamos, vamos, Gilberta hace ya más de un cuarto de hora que está aquí. Se va a marchar enseguida y le estamos a usted esperando para empezar la partida». Mientras que subía yo por la avenida de los Campos Elíseos, Gilberta había llegado por la calle de Bussy-d'Anglas, porque la institutriz había aprovechado el buen tiempo para hacer unas compras. El señor Swann iba a ir a buscar a su hija, de modo que la culpa era mía. Yo hice mal en alejarme de la pradera, porque nunca se sabía por qué lado iba a llegar Gilberta, si vendría un poco antes o un poco después, y con esa espera era mucho más grande la emoción de que se revestían no solo los Campos Elíseos enteros y el espacio de la tarde, como vasta extensión de tiempo que a cualquier momento podría revelarme, en un punto cualquiera de ella, la aparición de la imagen de Gilberta, sino esta misma imagen, porque detrás de ella veía yo oculta la razón de que viniera a herirme en pleno corazón a las 4 en vez de a las 2:30, con sombrero de visita y no con boina de juego, por delante de los embajadores y no por entre los guignol's, y adivinaba yo allí escondida una de esas ocupaciones en que no me era dable acompañar a Gilberta, que la obligaban a salir o a quedarse en casa y me ponía así en contacto con su vida desconocida. Ese mismo misterio me preocupaba cuando, al echar yo a correr, por orden de la chiquilla de voz breve, para llegar enseguida y empezar la partida, veía a Gilberta, tan brusca y viva con nosotros, haciendo una reverencia a la dama de los debates, que la decía: «Vaya un sol hermoso, parece fuego», hablándola con tímida sonrisa y aire muy modoso que me evocaba a la muchachita distinta que Gilberta debía de ser con sus padres, con los amigos de sus padres, de visita, en toda aquella vida suya que a mí se me escapaba. Pero nadie me daba una impresión tan clara de esa existencia como el señor Swann, que iba un poco más tarde a buscar a su hija, tanto él como su señora, por vivir Gilberta en su casa, por depender de ellos sus estudios, sus juegos y sus amistades. Se me representaban, aún más que la misma Gilberta, con inaccesible incógnito y dolorosa seducción que parecía tener su fuente en marido y mujer. Todo lo que a ellos se refería me preocupaba constantemente, y los días como aquel en que el señor Swann, que antes, cuando era amigo de mi familia, veía tan frecuentemente sin que me llamara la atención, iba a buscar a su hija a los Campos Elíseos, cuando ya se había calmado el acelerado latir del corazón que me entraba al ver de lejos su sombrero gris y su abrigo con esclavina. Su aspecto seguía impresionándome como el de un personaje histórico sobre el que hemos leído muchos libros y que nos interesa en sus menores detalles. Su amistad con el conde de París, de la que ya oí hablar en Combray sin la mínima emoción, me parecía ahora maravillosa, como si nadie hubiera conocido nunca a los Orleans más que él, y le hacía destacarse vivamente sobre el fondo vulgar de los paseantes de distintas clases que llenaban aquel paseo de los Campos Elíseos, admirándome yo de que consintiera en pasearse por entre aquellas gentes sin reclamar de ellas honores especiales que a nadie se le ocurría tributarle por el profundo incógnito en que se envolvía. Respondía cortésmente a los saludos de los compañeros de Gilberta, también al mío, porque aunque estaba regañado con mi familia, hacía como que no sabía quién era yo, lo cual me hace pensar que, ya que me había visto muchas veces en el campo, yo me acordaba de ello, pero mantenía ese recuerdo en la sombra, porque, desde que había vuelto a ver a Gilberta, Swann era para mí su padre, ante todo, y no el Swann de Combray, como las ideas con que yo entroncaba ahora su nombre eran muy otras de aquellas que formaban la red donde antes se encerraba y que ahora ya no utilizaba nunca cuando tenía que pensar en él. Se había convertido en un personaje nuevo. Seguía enlazándole, sin embargo, por una línea artificial, transversal y secundaria, a nuestro invitado de antaño,
y como ahora todo lo valoraba en cuanto que podía serme o no provechoso a mi amor, sentí tristeza y vergüenza por no poder borrarlos al encontrarme con aquellos años en que debía parecerme a los ojos de aquel Swann que ahora estaba delante de mí en los campos elíseos y a quien quizá afortunadamente no habría dicho Gilberta cómo me llamaba, tan ridículo por mandar recado a mamá de que subiera a mi cuarto a darme un beso mientras que estaba tomando café con él, con mis padres y con mis abuelos en la mesita del jardín. Decía Gilberta que la dejaba jugar otra partida y quedarse un cuarto de hora más. Se sentaba, como todo el mundo, en una silla de hierro y pagaba el ticket con la misma mano que Felipe VII había estrechado tantas veces, mientras nosotros empezábamos a jugar en la pradera, espantando a las palomas, cuyos irisados cuerpos tienen forma de corazón, que son como las lilas del reino animal y que volaban a refugiarse, como en otros tantos lugares de asilo, una en el vaso de piedra que parecía tener por destino ofrecerla copia de frutas y de granos, porque el pájaro metía allí el pico como para picotear algo, y otra en la frente de la estatua que coronaba, cual uno de esos objetos de esmalte que con su policromía dan variedad en obras antiguas a la monotonía de la piedra, como atributo que, al posarse sobre la figura de una diosa, hace que los hombres la den un epíteto particular y la convierte como un apellido a una mujer mortal en una divinidad distinta. Uno de aquellos días de sol en que no tuvieron realidad mis esperanzas, me faltaron fuerzas para ocultar mi decepción a Gilberta. Precisamente hoy tenía muchas cosas que preguntarle, le dije. Este día me parecía a mí que iba a ser muy importante para nuestra amistad, y apenas he llegado me dice usted que ya se va a marchar. Si pudiera usted venir mañana temprano para poder hablar con usted. Con cara resplandeciente y saltando de alegría me contestó: Amiguito, esté usted tranquilo, porque mañana no vengo. Estoy convidada a una merienda magnífica. Pasado mañana tampoco, porque voy a casa de una amiga a ver la entrada del rey Teodosio, que será muy bonita, y al otro día iré a Miguel Strogoff. Además, pronto llegará la Navidad y las vacaciones de Año Nuevo. Es posible que me lleven al mediodía. Yo me alegraría mucho, aunque entonces me perdería un árbol de Navidad. De todas maneras, aunque me quede en París, no vendré aquí, porque iré con mamá a hacer visitas. Bueno, adiós. Me llama mi papá. Volví a casa con Francisca. Las calles seguían empavesadas por el sol, como si aquel día hubiera habido una fiesta y aún quedaran puestas las banderolas. Apenas si podía arrastrar las piernas. No tiene nada de particular, dijo Francisca. Este tiempo no es natural, hace casi calor. Tiene que haber mucha gente enferma. Allá en el cielo deben de andar con la cabeza un poco trastornada. Yo iba diciéndome para mí las palabras con que Gilberta expresó su radiante júbilo por dejar de ir a los campos elíseos y contenía los sollozos. Pero ya el encanto que por simple mecanismo de funcionamiento llenaba mi ánimo en cuanto éste se ponía a pensar en Gilberta, la posición particular y única, aunque fuera triste, en que me colocaba con respecto a Gilberta, el esfuerzo interno de reconcentrar mi mente, empezó a teñir aquella señal de indiferencia con un romántico colorido, y en medio de mis lágrimas se inició una sonrisa que era esbozo tímido de un beso, y cuando llegó la hora del correo, me dije como todas las noches: voy a recibir una carta de Gilberta. Me dirá que no ha dejado de quererme un momento, explicándome las razones que haya tenido para ocultármelo hasta aquí, y por qué ha fingido que se alegraba de no verme, y cuál motivo tuvo para adoptar la apariencia de la Gilberta, camarada de juego. Todas las noches me complacía en imaginarme la carta esa. Se me figuraba que la estaba leyendo, me la recitaba frase a frase. De pronto me paré, asustado. Acababa de ocurrírseme
que si tenía carta de Gilberta, no podía ser jamás aquella que yo me recitaba, porque esa era una invención mía, y desde entonces procuré desviar mi pensamiento de las palabras que me habría gustado que me escribiera, temeroso de que esas frases, que eran cabalmente las más deseadas, las más queridas de todas, se vieran excluidas del campo de las realizaciones posibles por haberlas enunciado yo, y si, con inverosímil coincidencia, esa carta que yo había compuesto hubiera sido la que Gilberta me escribiera, al reconocer mi propia obra, no habría tenido la impresión de recibir una cosa que no salía de mí, real, nueva, una dicha exterior a mi espíritu, independiente de mi voluntad, don verdadero del amor. Entretanto, leía y releía una página que, aunque no era de Gilberta, llegó a mí por su conducto, la página de Bergotte sobre la belleza de los antiguos mitos en que se inspiró Racine, que tenía siempre a mano, al lado de la bolita de ágata. Me enternecía pensar en la bondad de mi amiga, que había mandado buscar el libro para mí, y como todo el mundo necesita encontrar razones a su amor, hasta tener la alegría de reconocer en el ser amado cualidades que, según aprendieron en conversaciones o en libros, son dignas de excitar el amor y asimilárselas por imitación y convertirlas en nuevos motivos de amor, aunque esas cualidades sean de lo más opuestas a las que buscaba el amor cuando era espontáneo. Lo mismo que le sucedía antaño a Swann con el carácter estético de la belleza de Odette. Yo que, al principio, desde Combray, quise a Gilberta por toda la parte desconocida de su vida, en la que habría deseado precipitarme, encarnarme, arrojando mi propia vida, que ya no me importaba nada. Pensaba ahora que Gilberta podría llegar a ser un día la humilde sirvienta, la cómoda y adecuada colaboradora de esa vida mía tan desdeñada y tan conocida, y que por la noche me ayudaría en mi trabajo coleccionando folletos. Por lo que hace a Bergotte, a aquel viejo infinitamente sabio y casi divino, que primero fue causa de que quisiera a Gilberta antes de haberla visto, ahora si le quería era por causa de Gilberta. Miraba con tanta complacencia cómo sus páginas sobre Racine, el papel con los sellos de lacre blanco, atado con muchas cintas de color malva, en que ella me trajo envuelto el libro. Daba besos a la bolita de ágata, que era lo mejor del corazón de mi amiga, la parte no frívola, la parte fiel, y que, aunque estaba dormida con el hechizo misterioso de la vida de Gilberta, vivía conmigo en mi cuarto y dormía en mi cama. Pero me daba yo cuenta de que tanto la belleza de aquella piedra como la de las páginas de Bergotte, que asociaba yo con gusto a la idea de mi amor a Gilberta, para dar a este amor una especie de consistencia en los momentos en que se me aparecía como borroso e inexistente, eran anteriores a mi enamoramiento, no se le parecían en nada, que sus elementos se congregaron gracias al talento o a las leyes mineralógicas antes de que Gilberta me hubiera conocido, de que en el libro y en la piedra no habría cambiado nada si Gilberta no me hubiera querido, y que, por consiguiente, nada me autorizaba a leer en uno ni en otra un mensaje de felicidad. Y mientras que mi amor, esperando sin cesar del otro día la confesión del de Gilberta, anulaba y deshacía todas las noches el trabajo mal hecho de la jornada, en la sombra de mí mismo, una desconocida obrera no dejaba que se desperdiciaran los hilos que yo había arrancado y los disponía, sin preocuparse por darme gusto ni por trabajar en pro de mi felicidad, en otro orden distinto, el que solía dar siempre a todas sus obras. Como ella no tenía ningún interés particular por mi amor y no empezaba por decidir que me querían, recogía las acciones de Gilberta que a mí me parecieron inexplicables y los defectos que yo le había dispensado. Y entonces esos defectos y acciones cobraban una significación, y aquel nuevo orden parecía decirme: te equivocas si piensas
que cuando Gilberta deja de ir a los Campos Elíseos por una reunión o por unas compras con la institutriz, o cuando se prepara un viaje de vacaciones de Año Nuevo, lo hace por frivolidad o por obediencia. Porque de haberme querido, no habría sido ni frívola ni dócil, y caso de haberse visto forzada a obedecer, habríalo hecho con la misma desesperación que yo sentía los días que se me pasaban sin verla. Decíame también ese orden nuevo que yo debía saber lo que era amar, puesto que amaba a Gilberta. Llamábame la atención sobre mi perpetua preocupación por hacerme valer a los ojos de Gilberta, motivo de que quisiera yo convencer a mi madre para que comprara a Francisca un impermeable y un sombrero con plumas azules, y mejor todavía, para que no me mandara a los Campos Elíseos con aquella criada que me avergonzaba, a lo cual respondía mi madre que era un ingrato con Francisca, tan buena mujer y que tanto nos quería. Y sobre mi imperiosa necesidad de ver a Gilberta, por la cual me pasaba meses y meses procurando enterarme de en qué época del año se iría de París y a dónde, y me parecía un destierro cualquier lugar delicioso donde ella no estuviera, sin desear salir de París mientras pudiera verla en los Campos Elíseos, y no le costaba mucho trabajo convencerme de que en los actos de Gilberta nunca descubriría yo análogo deseo ni preocupación semejante. Gilberta, por el contrario, apreciaba mucho a su institutriz sin preocuparse de lo que yo opinara de ella, y le parecía muy natural no ir a los Campos Elíseos cuando tenía que hacer compras con la institutriz, y muy agradable tener que salir con su madre, y aun suponiendo que me hubiera permitido ir a pasar las vacaciones al mismo sitio donde ella, la habrían decidido para la elección de ese sitio el deseo de sus padres y las 1000 diversiones que allí podría hallar, pero en ningún modo la intención de que mi familia tuviera de mandarme a mí allí. Cuando, a veces, me afirmaba que me quería menos que a otro amigo suyo, que me quería menos que el día antes, porque un descuido mío había perdido la partida, yo la pedía perdón, la preguntaba lo que tenía que hacer para que me quisiera tanto como antes y más que a los demás amigos. Deseaba que me dijera Gilberta que ya estaba todo arreglado. Se lo suplicaba lo mismo que si ella pudiera modificar su afecto hacia mí con arreglo a su voluntad o a la mía, por darme gusto solo con unas palabras que ella dijera y según mi mala o buena conducta. No sabía yo que el sentimiento que Gilberta me inspiraba en nada dependía de ella ni de mí, de sus acciones o de mi voluntad. Y aquel orden nuevo que dibujaba la obrera invisible me decía, por fin, que aunque deseemos que las acciones que no nos agradan en una persona no sean genuinamente suyas, sin embargo, se presentan con tan coherente claridad que nuestro deseo nada puede contra ella, y esa claridad nos indica lo que habrán de ser las acciones de esa persona el día de mañana, aunque sean contrarias a nuestros deseos. Mi amor oía claramente esas palabras. Le convencían de que el día siguiente sería como los demás, de que el sentimiento que yo inspiraba a Gilberta, ya harto viejo para poder cambiar, era la indiferencia, que en mi amistad con Gilberta todo el cariño lo ponía yo. Es verdad, decía mi amor, de esa amistad no se puede sacar nada, no cambiará. Y entonces, al otro día, si no esperaba a un día de esos que no son como los demás, el de Año Nuevo, el de una fiesta, el de un cumpleaños, días en que el tiempo vuelve a empezar con pasos primeros, rechazando la herencia del pasado, sin aceptar de él otro legado que el de sus tristezas. Pedí a Gilberta que renunciáramos a nuestra amistad de antes y echáramos los cimientos de una nueva amistad.